Salmo 133. La bienaventuranza del amor fraternal. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como siempre tenemos por costumbre, se lee un salmo. Los días sábados generalmente hacemos esta exposición. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana la lectura del salmo número 133. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo número 133. Como siempre también, ustedes saben, le pongo un pequeño título temático para poder estar hablando. En esta ocasión, aunque aparece una breve descripción en esta Biblia, yo le puse otro título. En esta Biblia aparece Salmo 133, no es lo que yo le puse. Acá aparece David describe la belleza de la unidad entre en el pueblo de Dios. Pero yo le decidí poner a la unidad en la iglesia. Así de sencillo. Vamos a ver. Para esto, amados, vamos a recordar un poco sobre lo que hizo el pecado. Cuando el primer hombre, y es un poco parecido a lo que tengo que hablar mañana en el libro de Hebreos, en el principio recordemos, amados, que fue creado el hombre y después fue creada la mujer y tenían un propósito, lo que voy a hablar mañana. Este hombre era un rey, este hombre era un sacerdote de ese lugar y era un profeta también, que vamos a ver mañana. Tenía ciertas funciones, no estaba ahí para estar jugando y divertirse. Así que, pero ustedes saben lo que hizo Satanás y la caída. El pecado, amado, separa. Y eso es lo que hizo desde la caída, el hombre muere y hay una separación, podríamos decir una distancia entre Dios y el hombre. Y lo que pasó fue esa separación o esa distancia entre Dios y el hombre. Vamos a ver ahora que en este salmo el Señor Jesucristo es el que cumple, vamos a decir, esta función que estamos viendo en el libro de Hebreos, en donde Dios le place por medio de Jesucristo unir o reunir todas las cosas, incluso la creación que está caída, porque la creación fue maldita también a causa de lo que hizo el hombre. Y esa separación también, vemos que cada uno hacía lo que quiera, lo que quería. Pero vamos a ver qué bueno y cuán agradable y cuán delicioso es ver lo que hizo Cristo. Cuando vamos a una iglesia verdadera, ver personas de diferentes razas, culturas, países, quizá diferentes pensamientos en comidas y gustos, vestimentas raras y otras cosas, pero unidos en un mismo espíritu y una misma verdad. Y esto lo ha logrado Cristo, amados. Por eso el Salmo nos dice, mirad. ¿Por qué diría mirad? Porque, amado, se tiene que ver. Creo que es en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. El Señor Jesucristo dijo, en esto os conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que hablen en lengua, que hagan milagros. ¿En qué cosa? No, amado, en que améis unos a otros. Entonces, el mundo ve, amados. Los ángeles están expectantes viendo esa obra que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, el mundo tiene que ver, amados. No es algo oscuro, algo que no se ve. Lamentablemente muchas personas creen que pueden estar lejos de la iglesia y aprender y hacer. No, amados. Vamos a ver que el Señor creó un lugar donde usted puede crecer, puede ayudar, puede ejercer dones, y eso usted no lo va a hacer en una casa y no en un departamento. Puede ser que aprenda doctrinas nada más en ese lugar,
pero usted no va a ejercer los dones, no va a poder estar ayudando, a menos que esté en un cuerpo, ¿sí? En el cuerpo de Cristo. Por eso dice, mirad cuán bueno es. Empieza diciendo el salmista. Entonces, eso es, mirad es una palabra, podríamos decir, en el hebreo, porque está acá en el hebreo, no en el griego, que llama la atención. ¿Ves cuando estamos parados y decimos, mirá, y usted hace así, y por ahí mira, yo porque hago mímica siempre, pero la idea para llamar la atención es que usted mire, que usted preste atención. Bueno, la iglesia está, el mundo está expectante y viendo a ver que nunca vio esa gente decir que dicen, ¡ja! Para ser cristianos así. ¿Por qué? Porque están viendo, amados. Por eso que el mundo está observando. El mundo, yo lo digo hace años, de que era joven, digo, la gente no está interesado tanto en que si usted sabe o no sabe. Yo en esa época decía las palabras de Pablo, decía, nosotros somos cartas abiertas. ¿Por qué? Porque el mundo mira, amados. La gente no mira si usted está vestido, tiene corbata, o cómo habla, si es elegante. Puede llamar esa atención. La gente mira si usted tiene frutos espirituales, amado. Entonces, el salmista empieza diciendo en este poema esa palabra mirar, o sea, la iglesia llama la atención. ¿Qué cosa? Dice, bueno, cuál preciosa es. Y es así, amado, aunque somos desechados para el mundo, para Dios somos preciosos en Jesucristo. Entonces, vemos esto. Recordemos un poco ahora, después de esta breve reseña histórica de lo que hizo el pecado, que todos sabemos, recordemos un poco creo que es el penúltimo de este peregrinar, de los peregrinos que iban a Jerusalén. ¿Se acuerdan, no? Estamos hablando de este peregrinar. Ahora recordemos un poco, posicionémonos en esto. Los peregrinos tenían un lugar de reunión. No es que voy a escuchar un sermón acá o allá. Tenían un lugar y es reunirse ¿con quién? Con los hermanos. Tenían que estar. Si no hay, como digo siempre, un lugar, una iglesia sana y bien constituida, es mejor quedarse solo. O busco un lugar, a veces tenemos un grupo de WhatsApp, ahí hace años, para gente que por ahí no tiene un lugar donde congregarse, pero lo puede hacer en el espíritu, congregarse hasta cuando el Señor le ponga en un lugar. Pero sí había un lugar, no era si querían o no querían. Esto era un mandato, amados, que Dios mandaba, que se reunieran en un lugar. No era así, fíjese por eso que los peregrinos iban en una fecha que Dios había establecido para que se reunieran, ¿sí? Por eso fíjese lo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, es habitar los hermanos juntos en armonía, fíjese. Entonces habla de eso, de habitar. La palabra ahí en el hebreo es shasap, que significa morar, permanecer o establecerse. Y donde usted tiene que morar, tiene que establecerse en un lugar para crecer. ¿Y dónde es? Bueno, es la iglesia, amado, donde usted puede crecer y establecer. Ahí donde están los hermanos, ahí donde están las hermanas. En el caso que tenga un lugar que Dios haya provisto. En otro caso, bueno, Señor, en su providencia pondrá, como a veces tenemos a disposición ahí, para poder ayudar a la gente hasta cuando se puedan establecer. Pero sí, lo que Dios estableció, y ahora lo vamos a mostrar por la Biblia, no es que vamos a decir lo estamos inventando. Y mira, bueno, esto fue en el Nuevo Testamento, ¿no? Amados, ya desde el Antiguo Testamento podemos ver en Levítico, yo voy a leer porque a grandes rasgos nada más, ¿sí? En Levítico capítulo 23, usted podrá ver que esto, vamos a decir, este mandato que Dios mandaba, y escuche bien porque se me pasó una palabra, esta palabra que habla, que dice, porque generalmente voy a estar hablando más del versículo número 1 que el versículo número 2 y 3, porque el 2 y 3 son como, vamos a decir, el salmista, el que escribió, está haciendo como
en sí está haciendo una comparación entre la barba, ustedes saben que ahora lo voy a explicar un poquitito, pero yo me voy a hablar más del versículo número 1. Ahora voy a explicar un poquitito a qué lo compara esto el salmista, ¿sí? En sí, porque el 1 y el 2 vamos a explicarlo, pero no me voy a frenar tanto en eso, ¿sí? Escuche, esta palabra que aparece, habitar los hermanos juntos en armonía, ¿por qué ellos le deciden ponerle ese título a la unidad en la iglesia? ¿De dónde aparece esto acá? Bueno, la palabra en el hebreo dice habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra es shahak. Y eso en el hebreo significa juntos o unidos en armonía. Esa es la palabra armonía. Fíjese, bueno, que ahí el mismo texto dice juntos en armonía. Pero la palabra sería unidos, juntos o unidos. Por eso yo le puse la unidad en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué dice eso? La versión dice los hermanos igualmente en uno. Igualmente en uno. También, linda traducción. Esa es 1602, ¿no? Entonces, escuche, esto era un mandato establecido por Dios. No era que si uno quería o yo no quiero. Si yo formo parte del pueblo de Dios, es un mandato. Dios lo ha mandado. Fíjese, Levítico 23, la fiesta solemne. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajarán, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo del Señor en donde quiera que habitéis. Estas son las... Bueno, ahí sigue hablando toda esta fiesta de ceremonias en el libro de Levítico. Escuche, ustedes saben que el Señor había mandado que se reunieran, pero ¿por qué? Había una fiesta que tenían que hacer, ¿sí? Ese día viajaban, ellos, acuérdense, había, también creo que es en Levítico 16, que creo que es el día de Yom Kippur, o Yom Kippur, donde se hacía el sacrificio. Entonces todos viajaban para algo. ¿Qué era lo que hacía? Bueno, era un mandato que el Señor hacía, cada uno llevaba un animalito ¿para qué? Para hacer sacrificio. ¿Pero por qué era, amado? Acuérdese, porque era lo que Dios se había mandado, no era que yo podía hacerlo donde yo quisiera. Los peregrinos tenían que viajar hacia un lugar, ir hacia un lugar que el Señor había establecido y había mandado. Bueno, usted dirá, bueno, en esa época ya no estamos en esa época. Claro, ahora vamos a ver que estamos sí en el Nuevo Testamento, pero no es lo mismo en una ciudad étnica que Dios nos manda que vayamos a Jerusalén. ¿Sí? Porque ahora ustedes saben, en Jesucristo reunió todas las cosas y iglesias locales, pero el mandato sigue y el principio sigue vigente igual. ¿Cuál es? Bueno, cada día, primer día de la semana, ¿qué pasa? Deben reunirse. ¿Para qué? Para que vean cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Pero dónde es? En la iglesia. Antes era en Jerusalén donde ellos iban a reunirse, donde se hacían esos sacrificios de animalitos que tipificaban, vamos a decir, lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Fíjese, vamos a ir al Nuevo Testamento y ahí en el Nuevo Testamento tengo una serie de textos que los voy a leer por arriba nada más, si los quieren anotar, anótelo, yo los voy a leer y vamos a empezar por el libro de Hechos. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo número 1 y el versículo 4, yo los voy leyendo, 1:4, dice así, escuche la palabra que yo le voy a dar énfasis, Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, ¿qué es lo que le decía el Señor? Quédense acá, estén reunidos todos acá. ¿Sí? Capítulo número 2 de Hechos, versículo número 1 y el 2. 2, 1 y 2. Dice así. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, escuche, estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2, 1. Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Acuérdense que esa es la venida del Espíritu Santo. En el día del Señor, ustedes saben que Él, nosotros no somos como, vamos a decir, las denominaciones pentecostales que esperamos que sucedan cosas raras. No, no, no. Pero sí el Señor nos visita y nosotros somos instruidos por su Santo Espíritu y por su Santa Palabra. ¿Sí? Es el día donde el Señor nos manda que los hermanos estén reunidos, juntos y en armonía, no un desastre de chapacándara, rátara y gritar así y todo es un desorden. En armonía, ¿sabe lo que es armonía? ¿Ha visto una orquesta sinfónica? Aunque hay muchas personas que están ahí, todo ustedes no escuchan ruido de una batería. ¿Nunca escuchó eso que estaban practicando acá para los carnavales, que recién están ensayando y usted escucha como unos cosos así, como, y hacen un pito y el otro, y parecen todo un ruido que, bueno, no es, usted escucha una orquesta sinfónica, es todo es así, y es hermoso, y alguien que va dirigiendo. Es así, la iglesia está en armonía, es un Dios de orden, pero hay un lugar donde tenemos que estar, que es la iglesia. Dice, y estaban todos unánimes juntos. ¿Sí? El mismo libro de Hechos, en el capítulo 4, y en el versículo número 3, si no me equivoco, 4, versículo número 3. No es perdón, sí, no es el capítulo número 4. Creo que es en el 4, perdón, sí, 4:31 es. Capítulo 4, 3, era 4:31. 4:31 y 32. Hechos 4:31 y 32. Dice así. Hechos 4:31 y 32. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Versículo número 32. Y la multitud de los que habían creído, escuche, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nuestra iglesia primitiva. ¿Sí? Entonces fíjese, ve que tras vez, cuando el Señor venía o los visitaba, ¿dónde estaban ellos? Bueno, ellos estaban todos reunidos, juntos, ¿no? En Hechos 20, creo que es en el versículo número 7, Hechos 20, versículo número 7, escuchen, esta es la visita o despedida de Pablo en Troas, ¿sí? Dice así, Hechos 27, escuchen lo que como empieza diciendo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y se alargó el discurso hasta la medianoche. Estuvo hasta la medianoche hablando. Escuche, lo importante que dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Bueno, mañana, día domingo, ¿no? Y que estaban reunidos ellos, los discípulos, para partir el pan. Y es así como el Señor había mandado, amados. Fíjese, creo que es, a ver si me acuerdo, denme un segundo, pero si no me equivoco, hay una parte que no me acuerdo en cuál es, denme un segundo, si no lo he buscado en un ratito. Creo que es, sí, en el libro de San Juan, que dentro de un rato vamos a ir, Juan, no primera Juan, en el capítulo 20, amados, escuche, preste atención. El Señor había muerto, el Señor había resucitado y el Señor se estaba apareciendo a los suyos. Hechos capítulo 20. Fíjese, Jesús se apareció a los discípulos. Hechos capítulo 20, versículo 19. Ay, perdón, Juan, gracias por la corrección. Juan capítulo 19, Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Ya está? Juan capítulo 20, versículo 19. Escuche, Jesús se aparece a los discípulos. Dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, escuche, ¿cuándo? El primero de la semana, o sea, el día domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, o sea, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostraron las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les seréis retenidos. ¿Qué día dice Apocalipsis? Ustedes cuando ven que está en la iglesia, que viene a visitar. El primer día, cuando vemos el día y estando yo en el Espíritu, dice Juan en Apocalipsis, oí una voz detrás de mí. ¿Quién estaba? El Señor. ¿Quién estaba en cada de esas iglesias? El Señor. Aunque no aparece así, pero sí el Señor nos visita por su Santo Espíritu, no desciende nada raro, no hay ningún viento raro, pero sí sabemos que el Señor el Espíritu nos confirma nuestro espíritu y por medio de la palabra. ¿A dónde estés bendecido por la palabra? ¿A dónde es bendecido por la exhortación de un hermano? ¿A dónde es consolado usted? ¿A dónde usted puede ayudar a otros? Quizás yo no tengo el fruto tengo otro don. Cada uno, amado, tiene un don. Hay otras personas que no tienen. Usted puede tener el don de misericordia, pero no tiene el don de ser dadivoso y desprendido de las cosas. Entonces cada uno tiene dones. Uno tiene el don de enseñar, de consolar. Entonces, pero esto está en la iglesia. Y ahí fíjese donde recibieron el don o del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó, amados? Todavía no me fui de Juan, ¿eh? Juan capítulo 20. Había alguien que ese día no vino a la reunión. ¿Quién podría ser? Tomás, el incrédulo. Versículo número 24 de Juan 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, tendría cosas más importantes que hacer que el día del domingo estar. Es una forma irónica, porque yo he escuchado mucho que el Señor les invita y siempre dicen, he comprado un terreno, tengo que ir a mirarlo. Mi padre está a punto de morir, tengo que ir allá. Siempre hay excusas para el Señor. Quizá Tomás tenía otra cosa o no lo sabemos. Asunto que no estaba. Y le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, ¿cuándo sería esto? Otra vez, el día de reunión, el domingo, se volvió a aparecer ¿quién? El Señor. No es que ahí nomás apareció el Señor, no, una semana ahí que siga. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, ¿ve? Otra vez todos unidos, reunidos. Y con ellos, esta vez sí, Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasad vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Escuche, si nos vamos para el lado de muchas, no sé si que le gustan los carismáticos, pueden decir muchas cosas, ¿no? De que ahí decían el asunto, que la bendición, como habla, vamos a ir en la parte que da esa parte de ilustración, o sea, que vemos ahí de la barba de Aarón, que desciende, ustedes lo vieron en los versículos 2 y 3, esto lo voy a tocar por arriba, porque él da como una ilustración poética el salmista acá. Ve que dice que el versículo 2 y 3, fíjese que es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Hablando de qué es esto como buen óleo? Bueno, esta armonía que hay en los hermanos, él la compara como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Qué era esto? ¿Acuerda cuando fue ordenado Aarón? Ustedes acuerdan que se le ponía un aceite especial que no todos sabían, pero era una fragancia linda, ¿sí? Pero esto descendía, ¿dónde se le ponía? En la cabeza, amado. ¿Quién es este? Bueno, el sacerdote, el sumo sacerdote es Cristo. El aceite tipificaba ¿qué? Al Espíritu Santo. Cristo, escuche bien,
es la cabeza, y Él fue, que ustedes saben que fue por medio del Espíritu Santo, que ahora por la cabeza Él derrama el Espíritu. ¿Qué somos nosotros? Amados, somos el cuerpo. Y por medio de ese aceite, que es la cabeza de Él, Él unge todas sus partes, incluso hasta el dedito más chiquito que está ahí, ese aceite le caía por todo el cuerpo. Y es así que el salmista, de una forma poética, compara esta unidad de los hermanos. ¿Pero cómo es? Porque ellos, la unidad, vamos a ver dentro de un rato, no la podemos crear, la tenemos que mantener. Porque esta unidad es por medio de la cabeza, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que nos capacita, vamos a decir, para poder estar unidos. Porque nosotros en la fuerza ninguno nos soportaríamos, no nos soportamos muchas veces nosotros, soportaríamos un hermano o perdonaríamos o muchas de las cosas que hacemos por el Espíritu Santo. Pero él lo compara así, a esta unidad, como ese aceite que es derramada por la cabeza. Acuérdense que el sacerdote de alguna forma representaba al pueblo. Entonces no lo podemos hacer si no es por la cabeza, que es Jesucristo. Eso lo compara de esa forma. Después da otro, más a decir, otro como ejemplo de este rocío. Fíjese, dice, y como el rocío de Hermón. Bueno, hablando de lo mismo, de esta armonía de los hermanos, que dice que desciende. Yo no me voy a parar mucho sobre esto, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, bueno, no me voy a frenar mucho, aunque usted no lo crea, ya no tengo, sí, mire, en la parte de acá atrás. Acá tengo apuntado bastante, si quiere puede hablar de qué era ese monte, pero no es, vamos a decir, no era el temática como quiero hablar, pero sí tenía para poder hablar qué es este monte que está situado a 300 kilómetros de Sion, que tiene como siempre nieve, que se produce rocío, y de ahí tengo notado, pero no es el tema mío para poder desarrollar porque quería hablar de la unidad. Pero sí voy a explicar una breve explicación, o sea, sobre eso, lo que está hablando ahí eh, lo que está hablando de ese rocío que descendía de ahí, como algo refrescante, podríamos decir, que hay, que trae hacia la tierra. En sí, lo que está diciendo el salmista es que esto estaba lejos, esta parte de ahí, y ese era como un lugar de la nieve que caía, y como es una tierra seca donde estaban ellos, ese rocío era llevado por el viento y refrescaba las tierras, incluso fertilizaba. Claro, le traía vida, ¿sí? Porque descendía de ahí. La idea es lo mismo. Fíjese, tanto el aceite como el rocío de la montaña más alta, ¿de dónde desciende? De lo alto. Toda bendición y toda dádiva desciende de lo alto. Ese aceite que se pone sobre la cabeza, no sé decir, que representante del pueblo que era sacerdote o Jesucristo, va a la cabeza, pero desciende la cabeza y va hasta lo último del pie, hasta el último hermanito que está ahí. El rocío también que viene de ahí, que también da vida, incluso fertiliza, da vida a las plantas, también viene de donde, de lo alto. Así dice Santiago que toda dádiva proviene de lo alto. Por eso que no creamos que somos muy buenos, podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia y mantenernos, porque todo esto es un don y una dádiva del Señor que nos da y proviene de la cabeza que es Jesucristo. ¿Sí? Pero es, vamos a decir, acuérdense, no nos olvidemos que el pecado separa. Entonces, hay una responsabilidad que tenemos nosotros de tener, vamos a decir, esta unión y esta armonía dentro de la iglesia. Sí, como una orquesta. Entonces es importante. Amados, vivimos en una época donde la palabra, usted conoce, Dios es amor. Y entonces, ¿qué hacen estas, vamos a decir, congregaciones? Bueno, quieren reunirlos a todos, vamos a decir, en unidad. Si usted dice, no, esto no es así, así, usted dice, es una secta. ¿Por qué? Porque usted hace excepción de personas. Es así, amado, pregúntele a cualquiera. Hoy las puertas están abiertas para cualquiera, hay sincretismo, hay pragmatismo, no hay problema. Dios ama, los ama, claro que nos ama a todos, pero Dios, estamos unidos, que vamos a ver, pero en una misma verdad, ¿sí? Esto es importante. Y un mismo espíritu que vamos a ver en Efesios. Y usted dirá, bueno, nosotros somos confesionalistas. Mire, amados, usted puede compartir la misma confesión mía de Bautista de 1689 y no estar unido conmigo.
porque solamente puede tener doctrina nada más, pero no estamos unidos en un mismo espíritu. Pues entonces, a veces la unidad no la hace un asentimiento de ciertas verdades, si usted no tiene el espíritu de Cristo. Y esto es duro, amado, porque a veces dentro de los cristianos, dentro de los reformados, muchos ni siquiera han nacido de nuevo. ¿Eh? Entonces no nos olvidemos que esta unidad no está basada en un ecumenismo, y aunque es importante un asentimiento de las doctrinas verdaderas y fundamentales que están en las Escrituras, esto a veces por ahí no nos hace unidos. Es cuando el Espíritu Santo nos une con Cristo, estamos unidos. Creo que Juan capítulo 10, versículo 30 dice, así como el Padre y yo somos uno. Entonces así, cuando se une, o se une en la alianza matrimonial, tiene que ser uno. Cuando no son uno hay división, pero esa unión está en el espíritu y en el cuerpo. Si es bipartito, si es tripartito, ¿usted cree en eso? Bueno, espíritu y alma y cuerpo. El asunto es que está en el espíritu y en el cuerpo, en el alma, en el espíritu y el cuerpo, si cree. Pero es así, tiene que estar unido. No puede estar solamente en la mente compartiendo ciertas doctrinas nada más, porque no, eso usted puede compartir ciertas doctrinas durante la semana y después hacer lo que quiere. Entonces, todos debemos estar unidos, vamos a decir, en un mismo espíritu, ¿sí? Y esta unidad, amado, lo que hace, yo no voy a hablar más del monte, porque tenía un montón de cosas para hablar del versículo número 2 y 3. Esta unidad, amado, nosotros debemos tratar de procurar de mantener esta unidad. No la podemos crear porque ¿quién fue el que creó esta unidad? Bueno, fue el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos decir, no podemos crear esta unidad, sino poder mantener. Fíjese lo que dice, amado, los invito a ir al libro de Efesios. En el capítulo voy a estar en varios textos en Efesios, ¿sí? Porque habla, acuérdese de que cuando vimos la epístola de Efesios, hablaba de las riquezas en Cristo que tenemos en la iglesia. No sé si te acuerdas, estuvimos viendo una serie larga de Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Lectura. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Escuche, versículo número 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Entonces acuérdese, fíjese, el pecado separó, amados, ¿sí? Nos separó, la distancia es tan grande entre el hombre y Dios que no puede. Entonces, ustedes saben que estamos viendo este estudio de Hebreos, cómo, ahora vamos a ver este domingo, que el Señor Jesucristo y el propósito de por qué el Señor Jesucristo se encarna, vamos a decir, y es nuestra cabeza federal, ¿sí? Pero, ¿por qué era? Porque el pecado, amado, había dividido, pero en Jesucristo está esa unión que pueden ver mucho. Fíjese, muchas personas ven a personas que dicen, estos hermanos están unidos, o estas personas son hermanas. Y las personas miran así como, algunos no entienden ciertas situaciones, otros piensan que no hay, ¿dónde está el parentesco? Entonces parece gracioso al mundo esto, ¿no? Pero para los cristianos no, amados, porque ya cuando usted es un cristiano y forma parte de la familia de Cristo, es algo natural, amado, en el Espíritu, que nos damos cuenta que somos hermanos, amados. Y esto es por la obra redentora en Jesucristo. No se vaya todavía de Efesios, porque en Efesios capítulo 2, versículo 11, fíjese lo que nos dice Pablo, 2:11 de Efesios. Por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, acuérdese que en el Salmo está hablando solamente de quién. De los, sí, el Salmo, de los israelitas, de los judíos. Pero en Efesios, ¿qué hay? Gentiles. Acá, fíjese, el pecado separó. En ese principio solamente tenía ese pueblo de Israel. Pero en Jesucristo, fíjese lo que hizo. Él reunió. Estamos hablando de la unión en la iglesia. ¿Quién ha hecho esa unión?
Jesucristo, ¿ve? Dice, nos está hablando de nosotros, pero vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados de circuncisión por llamada de circuncisión hecha con la mano en la carne. Versículo número 12. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos, escuche, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué pueblos? Bueno, tanto los judíos como los gentiles que no estaban separados. Pero en Jesucristo que nos unió, más allá de lo que está diciendo esa pared que de verdad existía. Pero también hablando de una pared espiritual que se separaba, que Jesucristo derribó esa pared. Dice, aboliendo en su carne la enemistad de la ley y los mandamientos expresados en las ordenanzas para crear en sí mismo, escuche, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ¿en qué? En un solo cuerpo. Acá no está Israel y la iglesia, como es el dispensacionalismo. Está la iglesia. ¿Sí? Es importante aclarar. Hay un solo cuerpo y una sola cabeza, pero somos uno. ¿No me acuerdo el sermón? La unidad en la iglesia. ¿Pero quién hizo esa unidad? Bueno, Jesucristo. Dice, hizo un solo cuerpo. Yo no veo dos cabezas por ahí, Israel y la iglesia caminando. Sería algo monstruoso, ¿no? Si usted ve un hombre con dos cabezas. Bueno, no entiendo como el dispensacionalismo, no digo con ánimo de ofender, cree que Jesucristo tiene más decir, dos cabezas o tiene dos esposas. No sé cómo hace para interpretar esas cosas. Pero es un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Padre, ¿sí? Ya no somos extranjeros, fíjese, y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo el ángulo Jesucristo, el versículo 21, fíjese, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Me estoy apurando porque si no son muchos versículos. El versículo número 22, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. El asunto es así, no estamos haciendo una exposición expositiva del libro de Efesios, ya la dimos. ¿A dónde sucede todo esto? En el depto. ¿Sabe qué es un depto? Sí, ¿no? Sí. ¿Ahí? ¿No sabe? Es un departamento. Es como son edificios así con muchas casitas, habitaciones y la gente renta. No sucede ahí, amado, en la casa. No en el edificio de Cristo, amados. Ahí donde somos todos juntos, donde somos edificados. Por eso es importante que no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo no puedo, alguien me dice, no, yo no me congrego, pero no, amado. Es un mandato, es una orden. Y empezaba del huerto de Edén. Acá, le dijo. En este lugar vas a hacer acá y de acá vas a empezar. No fue donde Adán quiso. A Israel también dijo acá, y tal día lo vas a hacer, y tal fiesta lo vas a hacer, y quiero estas medidas, y así, y los sacrificios los quiero así, y los sacerdotes van a hacer esto, y esto, pero cada uno dice, no, yo no quiero, lo voy a hacer por acá. No es así, amado. En el día del Señor también es lo mismo. Hay un día donde está. No tengo una iglesia sana y bien discutida. Bueno, ese es otro asunto. Es otro asunto. Si no hay, la divina providencia todavía no le ha dado, bueno. Pero amados, Dios extiende su mano para que de alguna forma usted pueda. Y hoy hay muchos pastores que incluso aparte de su congregación se afanan por ayudar a otras personas, que crean grupos, pero de alguna forma para que puedan recibir. Pero usted no puede decirle de juicio que el Señor no tuvo misericordia. Porque eso va a ser hacerle mentiroso a Él. Porque Él es bondadoso y amoroso. Incluso con los que no son sus hijos. Le hace salir el sol para todos y la comida. Tanto material como espiritual. Pero el hombre natural no la quiere y la rechaza. Pero para sus hijos tiene un lugar. Es donde nos congregamos. Puede ser acá o en otro lugar. No importa, estas paredes. Ya no está en Jerusalén. Dicen, los verdaderos adoradores estarán en espíritu y en verdad, pero todos unidos en una verdad, amados. No en un sincretismo ni en un ecumenismo como muchos dicen. Sí, no pasa nada, no importa lo que crees. Eso es relativo para vos. No, ¿qué relativo? No. Dios dijo como tenía que ser. Y somos edificados. Fíjese,
No se vaya de Efesios, por favor. Capítulo 4, versículo número 1. Fíjese, ¿qué tema estamos tocando? La unidad en la iglesia. Según esta traducción dice la unidad del Espíritu. Fíjese, la unidad en el Espíritu. La unidad no se trata, vamos a decir, como decía una hermana acá, compartir cosas, comidas. Se trata de estar en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamado. Escuche, ¿cómo podemos andar entonces? Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos, compaciendo los unos a otros en amor. Creo que la hermana también acá dijo, ayer, no sé si estaba hablando acá, dijo, me llamó la atención que estábamos orando, dijo, soportándonos, para ella yo me quedé pensando, caramba, es verdad. Soportándonos, que es tanto soportar, si de otra connotación de la palabra me pareció interesante. De verdad es soportar y ayudar. Yo digo, es verdad, no solamente de soportar, tengo que soportar a este hermano. Me pareció muy bueno eso de soportar, en el sentido de soportar, veo que uno lo carga, lo soporta, en el sentido de ayudarlo. Digo, eso es bueno también, es soportar a la persona en el sentido no soportarlo porque ya sería como el mundo hace esas cosas, pero soportar, ayudarlo como dice, creo que Gálatas capítulo 4, que debemos soportar significa ayudar, cuando yo soporto, cuando vi uno venía a Cristo y otro vino y cargó una parte de la cruz soportando también, bueno es así, lo que Cristo hizo es soportar y cargar la cruz que nos correspondía a nosotros, a veces tenemos que hacer eso, pero eso se hace en la iglesia, amados, ayudando. ¿A dónde va a ayudar un hermano usted allá lejos? Sí, ¿a dónde va a ser probado su espíritu? Dígame. Con otro hermano. Dígame, ¿con qué se afila la espada? Espada con espada se saca. Y es así. ¿A dónde va a ser probado su fruto de paciencia? ¿A dónde va a dar usted su amor? Con el gato de Jesús. Con el gato. Sí, es verdad. Dios utiliza cosas a veces para probar nuestro. Pero es así. Entonces dice, con paciencia, escuche, fíjese, dice, Efesios capítulo 4:2, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, ¿ven? En la unidad, unos a los otros en amor. Solícitos, escuche, acá viene la palabra, en guardar, no lo podemos creer, sino que guardar algo que ya se nos dio, guardar, ¿qué dice? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿ves? La unidad, por eso decidí poner la unidad en la iglesia. Esa unidad, que estamos nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar la unidad, porque ¿quién es el que quiere separar? Dígame, el pecado. Por eso que dice la unidad en el cuerpo. Usted cuando andaba en el mundo no participaba en nada de esa. Si usted se enojaba, ¿dónde iba? Más, o sea, se iba. Pero en la iglesia no es así. Usted le ofendió o le hizo algo, usted tiene que restituir eso, tiene que acercarse al hermano. Amados, si nosotros fuimos, creo que en Efesios 4, ahora me voy a acercar, pero creo que en Efesios 4:32, no se vaya de Efesios, pero en Efesios 4:32 dice, antes siempre benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué dice unos a los otros? Porque estamos unidos, amados, pero solo ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo le va a perdonar al otro si nunca les ofende? Porque yo hice como se hacía antes, las tienditas aparte. O como se dice en Argentina, taza a taza, cada uno en su casa. Y los linderos que se levantan más altos hacen buenos vecinos, pero malos cristianos. ¿A dónde lo va a hacer? Acá en la iglesia. Entonces, si fuimos perdonados, debemos perdonar. ¿Pero dónde lo hace? En la iglesia. Y es así, debemos soportar, cargar las cargas. ¿Pero dónde lo vamos a hacer? En la iglesia, amado, no en otro lado. Y es así. Debemos ser buenos, compasivos, perdonándonos unos a los otros. ¿Quién hizo eso con nosotros? ¿Quién fue bueno? ¿Quién se sigue siendo bueno con nosotros? ¿Quién se sigue siendo compasivo con nosotros? ¿Quién nos sigue perdonando a nosotros? Bueno, el Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso? Bueno, en la iglesia. ¿A dónde recibe usted ese amor que a veces ese amor a usted le molesta? Porque amando más, las personas quieren ayudar, pero a usted le molesta. ¿Dónde va a estar ese amor que a veces, que habla 1 Corintios capítulo 13? Que lo soporta todo, que es longánime. Bueno, en la iglesia, ¿dónde va a recibir una ayuda espiritual? ¿Con el amigo mundano? No, amado, es en la iglesia, aunque a usted le duela eso que le van a decir, es en la iglesia, usted sabe que va a recibir el alimento. Esa palabra que usted necesita, que a usted la carne le moleste y le duele. Pero es así.
¿Dónde usted mismo va a dar ese don y ese buen fruto que necesita la otra persona? Bueno, en la iglesia, ¿sí? Y es así donde usted va a desarrollar ese fruto que no se debe irritar. Y si se irrita, usted va a tener que decir, Señor, el Espíritu Santo, te irritaste y te enojaste. Ve a pedir perdón, usted va a venir, pido perdón. ¿Por qué? Porque se irritó, porque es contrario a lo que hace el amor. Entonces acá donde va a desarrollar, alguien va a decir, eres orgulloso, no eres humilde. ¿Pero dónde lo va a estar? Acá, en la iglesia. Un amor que no es envidioso, un amor que no es jactancioso. Un amor que es amoroso, pero también es un amor agape, amado, que no busca lo suyo. Muchos se niegan a lo suyo con el bien espiritual de usted. Y aunque usted no lo ve porque es chico, cuando sea grande va a decir, como mi padre y mi madre, si tuvo la suerte de tener un buen padre, una buena madre, va a decir, todas las cosas que la hizo por mi bien este pastor, que molestaba tanto, el hermano, la hermana, quien sea. ¿Sí? Pero es así. En la iglesia usted va a ver que va a aprender a no recibir o no pagar mal por mal. Es así, usted en la iglesia va a aprender y se le va a enseñar unido con otro que no tiene que tener una listita de guardar rencores de lo que me hizo la persona. En la iglesia donde usted va a aprender a consolar, en la iglesia donde va a aprender de la misericordia y del perdón y a ser compasivo. Pero es así en la iglesia. ¿Pero dónde sale todo esto? Bueno, amado, brota de la cabeza del sumo sacerdote, del Espíritu Santo, que va ungiendo toda la iglesia, pero es en la iglesia, amados. No es en otro lado. En otro lado puede aprender doctrina. Yo conozco muchas personas que pueden aprender doctrina en los hogares, pero no van a desarrollar los frutos del Espíritu. Porque eso tiene que tener un oponente, le digo siempre, o algo para ser probado. Y ahí es donde va a poder crecer en los frutos del Espíritu, la amabilidad, el consuelo, tierno, compasivo, y todos los frutos que hay ahí. Pero, ¿de dónde sale todo esto, amado? Bueno, todo esto brota del amor, amado. ¿Sí? Y es así, como Efesios capítulo 4, versículo 1 6, nos muestra, vamos a decir, que en Jesucristo, que ya vimos Efesios 1, que es en Jesucristo donde nos reúne todo. Este es un ejemplo que usaban los puritanos y lo usa cualquier pastor. ¿Cómo? Sí, no. Escuche, ¿usted ve alguna parte de su cuerpo que por ahí, cuando vino para acá, se le olvidó un dedo en la cama? O no sé qué, que se le quedó en la cama cuando vino, por más frío que hace frío, ¿vio? ¿Qué parte se le quedó de usted, del cuerpo? Bueno, es lo mismo, no es así. No, los miembros no están solos, tenemos que estar reunidos, estamos juntos. ¿Sí? Así quiera o no quiera, estamos juntos, es así. Ahora fíjese, si el Señor Jesucristo dice que reunió y unió todas las cosas en un solo hombre, ahora ¿por qué los hermanos están desunidos a veces? Bueno, sabemos que a causa de qué, del pecado, ¿sí? Pero es así que debemos procurar reunirnos, a menos que haya una excusa, una excusa no, pero una razón válida, esa es la palabra, el trabajo, una enfermedad, algo que requiera, que sabemos que de verdad justifica, ¿sí? Pero es así en la iglesia. Fíjese lo que dice el mismo Efesios. Todavía no me fui de Efesios. Efesios capítulo, lo voy a leer todo. El capítulo 4, versículo 4. Efesios 4:4, un cuerpo, fíjese, un solo cuerpo, no dos cuerpos, un espíritu, el Espíritu Santo, no el espíritu de la risa, el Espíritu Santo que regenera, que hace que la persona se santifique, que crezca. ¿Pero dónde se mueve eso? Bueno, dentro de la iglesia. ¿Puedo ser salvo fuera de la iglesia? Es un tema de lo reformado hace rato. Sí, usted puede recibir, me decía un tratado, alguien le predicó, y no dentro de la iglesia. Claro que puede ser salvo dentro de la iglesia, pero le digo algo, va a crecer solamente, a menos que haya casos, que vas a decir, pero excepcionales, pero el mandato es que dentro de la iglesia, si sean 2 o 3 que están reunidos, dice el Señor, ahí está Él. Ahí es donde nosotros crecemos, ¿sí? En un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza, en una buena vocación. Entonces, fíjese, dice, un Señor, ¿sí? Un mismo Señor, pero el verdadero Señor Jesucristo, no otro Señor. Una fe y un bautismo, una fe. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos ahí que creemos? Un cuerpo de doctrinas. Es una fe. Yo no puedo creer una cosa, el otro cree otra cosa, y aquel cree otra cosa. No. Todos, ¿por qué estamos unidos? Porque no hay división.
Bueno, acá se hace, vamos a decir, vamos a hacer algo, como se dice esto, sí, nos reunimos para tomar una decisión, como miembros, así. Y uno dice, no, a mí este horario no me gusta. ¿Por qué? Porque justo tengo que hacer tarea de trabajo y a mí me queda medio incómodo porque tal cosa. Y usted, pastor, yo el trabajo, a ver, podemos disentir en ciertas cosas, ¿sí? Que las podemos llegar a ponernos de acuerdo. Eh, en las cosas de comer, cuando nos reunimos para comer como hermanos. Bueno, a mí no me gusta la pizza, no porque engorda, a mí no me gusta, no sé, tal cosa, la arepa, a mí no me gusta tal cosa, el mate, cosas así. Pero, amado, en las cosas del Señor estamos todos unidos. No me gusta la ropa que usa, no sé, tal cosa. Bueno, pero en las cosas del Señor sí, en las doctrinas tenemos que estar unidos, ¿sí? Por eso dicen, no, que estos hacen excepción de personas. No, que no es así, amado. La unidad tiene que estar unida, pero en la verdad. Sí, hay que es verdad que, pues dice, ah, pero esto no hay amor. Sí, pero escuche bien lo que decía Agustín. La verdad sin amor no sirve. La verdad sin amor no sirve. Y el amor, eh, amor, en la década de 60 ustedes saben qué pasó. Y dice que se los Beatles y los hippies, todo que era, todo amor, pero puro amor, fíjese lo que hacían en las plazas. El amor hoy es otra cosa, distorsionada, pero por eso el amor, y no está unida con la verdad, no sirve de nada. ¿Cuántas iglesias hoy que proclaman el amor pero no tienen la verdad? Pregúntale el Evangelio. Mucho amor pero no hay verdad. Ahora los reformados con nosotros, mucha verdad, pero no hay amor entre los hermanos. ¿Veo? Entonces son dos piernas que caminan juntos, la verdad y el amor. Versículo número 7, pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad, dio don a los hombres, y esto que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de lo que hizo Cristo con su obra redentora, ¿sí? Fíjese, estoy en Efesios, voy al versículo número 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Escuche bien lo que voy a decir ahora. Versículo número 12. Estamos hablando del título La unidad en la iglesia. Versículo 12 de Efesios 4:12. A fin de perfeccionar. ¿A dónde están estos ministerios, estos pastores, estos maestros evangelistas? ¿Dónde andan? ¿Usted cree que vaya a su casa, a su edificio y le va a dar el sermón ahí donde está acostado? No, amado, hay un lugar donde usted tiene que ir como estos peregrinos que estamos viendo el salmo, que ellos iban cantando este salmo a Jerusalén. Estamos en el salmo, no en Efesios. Estamos en el salmo y ellos iban así y cantaban. El domingo que viene vamos a ver cómo se despedían también. Pero ellos iban cantando esto contentos. Imagínense, llegaban a Jerusalén. ¡Hola! Eran 12 tribus que estaban separados. Dice, ¿cuánto tiempo no estamos? Venimos de acá, de Benjamín, y nosotros venimos de allá, estamos dispersionados. No pasa eso en la iglesia. Acá porque a veces lo vemos siempre, pero cuando viene un hermano cada 7 días, usted va a ver la cara que, ¡ay, mi hermano! Y le empieza a contar las cosas. Y por ahí te dice hablando y dice el pastor ya, que vamos a empezar, pero usted está contento y después habla mal. Y usted se queda ahí. ¿Pero dónde sucede eso? ¿En un club social? No en la iglesia, amado. Por eso dice, y él mismo constituyó a los unos apóstoles, profetas, otros maestros, pastores, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para dónde? ¿Dónde va a ser edificado todo? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Dónde habla? Solo no, habla de todo de plural, todos. Lleguemos a la unidad, ¿ve? Unido de nuevo, la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flotando llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, por estratagema de los hombres para engañar, y sigue hablando así, sino que siendo la verdad, siguiendo la verdad en amor. ¿Ve? No dice solamente el amor, la verdad, pero con el amor. Crezcamos, que todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo está bien, dice, está bien concertado y escuche, la palabra unido, ¿dónde está unido? Con Cristo. Pero Cristo no, es una cabeza y todos estamos unidos en Jesucristo. Entre sí por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Escuche, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿A dónde sucede esto?
Es una iglesia, amado, donde va a crecer, donde va a recibir esa exhortación, va a recibir ese cuidado, quizás esa disciplina o esa exhortación. Pero es ahí, y donde usted incluso algún día usted va a crecer, quizás, y va a venir otro. Yo me acuerdo cuando estaba en las fuerzas, perdón que le digo, y uno empezaba como un aspirante, después se recibía de cabo segundo, después ya era cabo primero. Yo me acuerdo que en una época se decía el último orejón del tarro. ¿Sabe qué es eso? El que hace los mandados, el pibe mandado. O sea, aunque yo era cabo primero, y un día, ¿qué pasó? Llegó uno más abajo. Pero yo no era, todos esperaban que yo lo mandara. Y yo no servía para eso nomás. No. Me miró así, te respetar, pero no es así, le decía. Pero nosotros te hicimos eso, le digo, pero a mí no me importa, le digo, no es así. Usted algún día va a crecer. Nosotros somos como el mundo. Y usted todo lo que por ahí está, le va a enseñar a otro, amado. Pero eso lo va a hacer en la iglesia. Algún día van a venir otros y usted van a tener que comer de usted. Si usted no tiene fruto, ¿qué va a hacer? Entonces es en la iglesia donde usted tiene que crecer. Por eso que acá donde tenemos que estar unidos y ayudarnos unos a los otros, amados. Téngame un poco más de paciencia. Cada vez cuando vamos al tiempo, sí, todavía me quedan unos minutitos. Filipenses capítulo 2. Filipenses está más adelante. En Efesios una epístola más. ¿Sí? Filipenses capítulo 2. Y esto es cortito, del 1 al 5. Porque del 6 habla de la kenosis. Filipenses 2, del 1 al 5. Voy a leer. Filipenses 2 del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, escuche la palabra, unánime, significa unidos, sintiendo una misma cosa. No haga nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándolo, que escuche, cada uno a los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por los de los otros. ¿En dónde sucede esto? Bueno, en la iglesia, amados, donde nosotros recibimos incluso ese amor, ese gozo, esa consolación, donde podemos, vamos a decir, probarnos incluso nuestras carencias espirituales, nuestras faltas de virtudes, porque siempre va a haber un hermano que dice, uy, ¿qué más este señor? Y usted se va a dar cuenta. Pero si está afuera, siempre usted es más cristiano que todo, porque no hay nadie, de verdad. Pero en la iglesia usted ve, quizás, y puede ayudar a otro le puede ayudar a usted. ¿Sí? Pero es en la iglesia, fíjese donde dice mirando cada uno que no mire lo suyo, sino que por los demás. ¿A dónde va a ayudar a otro usted? ¿A dónde va a ser siendo ayudado? Bueno, ¿a dónde va a estar unánimes? Si no, en la iglesia. Y es así, amado, donde el Señor ha establecido que estemos. Por esto que estos peregrinos que vemos acá, amado, ellos iban a ese lugar. Deme un tiempito de más y esto sí le va a gustar. La oración sacerdotal. Juan 17. Escuche. Juan 17. Voy a empezar del versículo 17. Juan 17, versículo 17 al versículo número 23. ¿Sí? Juan 17, versículo 17 al 23. Lecturo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos, escuchen, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, escuche, crea que tú me enviaste. Ahora vamos a explicar. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo
conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. ¿Se dio cuenta en la oración sacerdotal? Ahí, fíjese, en esas pocas palabras, ¿cuántas veces dijo uno él? Él está unido con el Padre. Y si nosotros estamos con Jesucristo, nosotros no podemos, vamos a decir, como dice Primera de Juan, una parte que no ve ahí, no podemos amar a un hermano. O sea, la idea es decir que no amamos a un hermano porque nadie deja de amar un miembro suyo de su cuerpo, amado por más chico que sea. Usted busca y cuida, así sea un dedito, cuando se golpea, grita, de verdad y salta. Quiere cuidar y si le pasa una bendita, se tira algo porque le duele, amado. Fíjese lo que dice el Señor, para que todos sean uno, no una parte, sino todos. El Padre, yo como también ellos, uno, es justo, pero el versículo 21, pero ¿para qué es esto? Mire, es este, pero ¿para qué es? ¿Alguien sabe? Versículo número 21, ¿para qué? ¿No? Para que el mundo vea. Para que todos sean uno y tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y después dice, fíjese, y yo les he dado para que todos sean uno, nosotros. El versículo 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos. ¿A dónde? En la unidad. Otra vez, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que dice, ya más o menos tenemos que saber, ¿no? Juan capítulo 13, 34 y 35. Lo leo entonces. Dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. ¿A dónde sucede esta unidad y este amor? Bueno, en esta fraternidad amorosa, amados, sucede en la iglesia, amados, donde nosotros de verdad recibimos amor. Dígame, con usted, aquellos que tienen familia. No dice, ¿dónde sale el amor y el cuidado de aquellos que tienen eso? Por más pecaminosos que sean. De ahí, los que tienen eso, ¿sí? Pero imagínense más en la iglesia, amados. Es en la iglesia donde usted recibe ese amor. Ahí donde el mundo le mira a ver si de verdad nosotros somos o no somos cristianos. Porque por ahí la iglesia siempre está juzgando. Por eso dice, el Salmo que dice, amado, dice, mirad cuán bueno es y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Luis, ¿no? ¿Sí? Entonces, es así. ¿Por qué mirad? Porque es algo que se ve, amado, es algo que se ve. Por eso el pecado separó, por eso debemos procurar esa unidad, ¿sí? Es así, que es por medio de ese amor en Jesucristo. Procuremos que cuando el pecado nos separe, amados, tratar de unirnos y perdonarnos, volver esa, vamos a decir, esa unidad que hay con el hermano, que hay con la hermano, para que, vamos a decir, el mundo pueda ver de verdad y pueda creer. ¿Cómo va a creer el mundo en una iglesia que de verdad no se ama, una iglesia que está dividida? Y es así como el Señor nos manda, vamos a decir, a que nos amemos, a que crezcamos y a que estamos unidos, que tengamos paciencia unos a los otros. Vamos ahora a entonar un himno, ¿sí? Vamos a entonar un himno que se llama Unidos, mientras la hermana lo busca ahí. Un poco fuerte porque hoy está lloviendo muy duro, ¿sí? Que el Señor nos esté ayudando, entonces mientras, para que estemos procurando esta unidad, ¿sí?, que vemos acá, ¿sí? Cuando estén listos, entonces me pueden estar diciendo, vamos a cerrar con ese himno Unidos. Creo que voy a tener que cantar porque si no se va a escuchar. ¿Ustedes saben la letra? Ahí aparece un poco. Sí, yo lo voy cantando.
resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Bueno, vamos a orar y a cerrar. Amado Padre, le agradecemos, Señor. Nosotros en nuestra propia fuerza, Señor, no podemos, Señor, crear esta unidad. Por eso fue Jesucristo, Señor, que nos unió. Señor, Él como cabeza, Señor, ha establecido un cuerpo, Señor. Como dice 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron, Señor, y ya usted nos ha creado, Señor, un hombre nuevo, Señor, ahora, una mujer nueva, Señor, en Jesucristo, Señor. Y en Él, Señor, que somos todos uno, Señor, estamos unidos, todas las coyunturas, Señor. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu siempre nos esté manteniendo unidos y en armonía, Señor. Le agradecemos por este don que nos ha dado, Señor, que ha derramado, Señor, su Santo Espíritu, Señor, como lo hizo, Señor, como el buen óleo sobre la cabeza, que cual desciende sobre la barba de Aarón, y así fue como su Santo Espíritu sobre la cabeza que es Jesucristo. Jesucristo mandó su Santo Espíritu, Señor, para el cuerpo que es la iglesia, para el fin de que podamos mantenernos unidos, Señor, en una misma mente, Señor, en el mismo espíritu, Señor. Todo le pedimos, Señor, que siempre siga estando con nosotros, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.